Hay momentos en los que la mente parece un cuarto lleno de ecos. Pensamientos que chocan entre sí. Recuerdos que llegan sin pedir permiso. Pequeñas ansiedades que se cuelan por las grietas más silenciosas del día. Y aún así, en medio de ese ruido, existe un lugar que casi siempre se olvida. La pausa. La respiración. La conciencia suave de estar aquí. El mindfulness no es una técnica complicada ni un camino espiritual rígido. Es simplemente un regreso. Un gesto íntimo que lleva la atención del futuro al presente, del miedo al cuerpo, del caos a un punto de quietud. Este documental explora ese retorno. Los momentos simples que pueden transformar la forma en que alguien se siente y la manera en que la vida se habita. A veces, el despertar no ocurre al abrir los ojos en la mañana. Ocurre en medio de un día cualquiera, cuando la mente, cansada de correr, deja caer una verdad silenciosa. Algo no está bien. No es dolor, no es ansiedad extrema, no es un colapso. Es algo más sutil. Una sensación de distancia entre uno mismo y la vida que se está viviendo. Ese momento suele llegar sin drolatismos, mientras alguien revisa mensajes sin realmente leerlos. Mientras el café se enfría porque la atención se escapó a un pensamiento que no importa. Mientras los ruidos del mundo parecen más pesados de lo normal. Un instante en el que la respiración se vuelve corta, casi imperceptible. Como si el cuerpo se hubiera acostumbrado a sobrevivir en lugar de habitar. El primer despertar del mindfulness no es un aprendizaje, es un reconocimiento. Un darse cuenta honesto de que la mente está agotada de cargar con historias interminables. El futuro que preocupa, el pasado que no se apaga, la comparación constante con lo que otros parecen ser. Es ese momento en el que uno observa, con un toque de sorpresa, cuánta vida ocurre sin realmente sentirse. A veces, esta conciencia llega en medio del caos, cuando las responsabilidades se superponen y todo parece urgente. En esos días en los que la mente se convierte en un escenario con luces demasiado brillantes, donde cada pensamiento exige atención. Y aún así, entre toda esa intensidad, surge algo pequeño. Un suspiro involuntario, un segundo de pausa, un parpadeo que se siente diferente. Ese pequeño gesto abre una grieta. Una pregunta suave empieza a formarse. ¿Dónde estoy realmente? Otras veces el despertar llega durante un momento tranquilo. Quizás caminando por una calle familiar, viendo cómo la luz cae sobre los edificios. Quizás escuchando el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Es un instante en el que se descubre que la vida continúa ofreciendo belleza, pero la mente ya no sabe recibirla. El contraste entre la belleza externa y la desatención interna se vuelve demasiado evidente. Y esa diferencia duele de forma silenciosa. El reconocimiento no es una queja, es una brújula. Un recordatorio de que la desconexión tiene un peso, una textura, una presencia que se nota en el cuerpo. Los hombros tensos. A veces, el despertar no ocurre al abrir los ojos en la mañana. Ocurre en medio de un día cualquiera, cuando la mente, cansada de correr, deja caer una verdad silenciosa. Algo no está bien. No es dolor, no es ansiedad extrema, no es un colapso. Es algo más sutil. Una sensación de distancia entre uno mismo y la vida que se está viviendo. Ese momento suele llegar sin dramatismos, mientras alguien revisa mensajes sin realmente leerlos, mientras el café se enfría porque la atención se escapó a un pensamiento que no importa,
mientras los ruidos del mundo parecen más pesados de lo normal. Un instante en el que la respiración se vuelve corta, casi imperceptible, como si el cuerpo se hubiera acostumbrado a sobrevivir en lugar de habitar. El primer despertar del mindfulness no es un aprendizaje, es un reconocimiento, un darse cuenta honesto de que la mente está agotada de cargar con historias interminables, el futuro que preocupa, el pasado que no se apaga, la comparación constante con lo que otros parecen ser. Es ese momento en el que uno observa, con un toque de sorpresa, cuánta vida ocurre sin realmente sentirse. A veces, esta conciencia llega en medio del caos, cuando las responsabilidades se superponen y todo parece urgente, en esos días en los que la mente se convierte en un escenario con luces demasiado brillantes, donde cada pensamiento exige atención. Y aún así, entre toda esa intensidad, surge algo pequeño. Un suspiro involuntario, un segundo de pausa, un parpadeo que se siente diferente. Ese pequeño gesto abre una grieta. Una pregunta suave empieza a formarse. ¿Dónde estoy realmente? Otras veces el despertar llega durante un momento tranquilo, quizás caminando por una calle familiar, viendo cómo la luz cae sobre los edificios, quizás escuchando el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Es un instante en el que se descubre que la vida continúa ofreciendo belleza, pero la mente ya no sabe recibirla. El contraste entre la belleza externa y la desatención interna se vuelve demasiado evidente, y esa diferencia duele de forma silenciosa. El reconocimiento no es una queja, es una brújula, un recordatorio de que la desconexión tiene un peso, una textura, una presencia que se nota en el cuerpo, los hombros tensos, el pecho cerrado, la respiración acelerada, el cansancio emocional que llega antes de la tarde. Aquí nace la primera chispa del mindfulness, el comprender que no se puede seguir corriendo sin detenerse. Para muchas personas, este despertar se siente como si la vida estuviera pasando en medio de una neblina. Todo sigue funcionando, las conversaciones, los trabajos, los compromisos, pero algo dentro se mueve con lentitud, como si una parte del ser se hubiese quedado atrás hace mucho tiempo. Y aunque no haya palabras exactas para describirlo, existe un deseo profundo de regresar a la calma, a la claridad, a uno mismo. Aquí es donde la narrativa del mindfulness comienza. No con técnicas, no con respiraciones complejas, no con rituales espirituales. Comienza con el reconocimiento de que la presencia se ha desgastado, que la mente necesita un refugio, que la vida para sentirse plena requiere un espacio interno donde el ruido pueda transformarse en silencio. El primer despertar es suave pero imprescindible. Es ese instante de lucidez en el que alguien observa su propia desconexión con una mezcla de tristeza y esperanza. Porque aunque duele notar cuánto se ha ignorado la propia paz, también se abre la posibilidad de recuperarla. Y así comienza el viaje, con un simple acto de ver, de sentir, de admitir que la vida está pidiendo una pausa. Una pausa que, al final, será la puerta hacia un nuevo tipo de presencia. Una que no exige cambios radicales, solo permiso para volver a la hora. Antes de entender cómo funciona el mindfulness, es necesario entender por qué la mente se aleja tanto del presente. No es un fallo humano, no es falta de fuerza de voluntad. Es, en realidad, una consecuencia natural de cómo está construido el mundo moderno y de cómo el cerebro intenta sobrevivir dentro de él. La mente humana fue diseñada para moverse con el ritmo de la naturaleza. Lento, cíclico, repetitivo. Pero hoy, la vida avanza con una velocidad que el cuerpo no reconoce.
Hay pantallas que brillan más fuerte que el amanecer, notificaciones que compiten con la respiración, tareas que se multiplican más rápido que la capacidad de procesarlas. La atención se fragmenta, no porque alguien quiera, sino porque el entorno la arrastra hacia todos lados. La raíz de la desconexión empieza aquí, en un mundo que exige más de lo que el sistema nervioso puede sostener sin descanso. Cada estímulo entra sin pedir permiso. Cada pensamiento queda a medias. Cada pausa se siente como una pérdida de tiempo. El cerebro, para adaptarse, se acostumbra a anticipar, revisar, comparar, recordar. Salta del pasado al futuro como si fueran dos extremos de una cuerda que nunca permite tocar la tierra firme del presente. Mucho antes de que exista un problema emocional, existe un patrón, un hábito silencioso, una práctica diaria que pasa desapercibida, vivir automáticamente. Son gestos cotidianos repetidos sin conciencia. Levantarse sin sentir el cuerpo, comer sin saborear, caminar sin observar, respirar sin realmente respirar. Esa falta de presencia, repetida miles de veces, se convierte en la raíz de un vacío interno que muchas personas no saben cómo nombrar. También están las presiones culturales. La idea de que la productividad define el valor, que el descanso se gana, que sentir demasiado es un signo de debilidad, que detenerse es un lujo. Cuando el mundo recompensa la rapidez, detenerse se vuelve una anomalía. Y la mente, intentando encajar, aprende a seguir adelante sin mirar atrás. Pero en esa carrera abandona partes esenciales de sí misma. Claridad, calma, sensación de propósito, conexión con el cuerpo, vulnerabilidad. A nivel emocional, la desconexión tiene otra raíz más profunda. La mayoría de las personas crece aprendiendo a evadir sensaciones incómodas. Las emociones fuertes, los recuerdos difíciles, las dudas personales, todo se empuja hacia los rincones más internos para poder continuar. Pero aquello que se evita no desaparece. Solo espera, y cuando llega un momento de quietud, se hace presente. Por eso, estar en silencio puede resultar tan incómodo. No por el silencio, sino por lo que el silencio revela. La infancia también deja huellas. Ambientes donde no se permitía la vulnerabilidad. Rutinas donde el cuerpo nunca aprendió a descansar. Adultos que nunca supieron regular sus emociones y enseñaron, sin querer, la misma confusión. El origen de la desconexión no siempre es dramático. A veces es simplemente la ausencia de espacios seguros donde aprender a estar presente. Y aún así, hay algo universal. La mente humana, en su esencia, busca protección. Por eso, crea historias, anticipa problemas, mantiene la vigilancia. El exceso de pensamiento no es un enemigo, es una defensa, un intento de evitar el dolor, de controlar el futuro, de mantener la identidad intacta. Pero esas defensas, repetidas durante años, se convierten en muros que dificultan sentir la vida tal como es. Aquí es donde se comprende la importancia del mindfulness, no como moda, ni como técnica aislada, sino como respuesta natural a un desequilibrio profundo. Porque cuando el mundo corre demasiado, la mente necesita una forma de regresar a sí misma. Cuando las emociones se acumulan, necesitan un espacio para ser observadas sin miedo. Y cuando el cuerpo pide descanso, la presencia se convierte en un refugio.
La raíz de todo comienza aquí, en el reconocimiento de que la desconexión no es un fracaso, sino una adaptación que ya nos sirve y que ahora, con suavidad, está lista para transformarse. Cuando se habla de mindfulness, muchos lo imaginan como algo abstracto, casi espiritual, pero en realidad su fundamento es profundamente biológico. El cuerpo sabe detenerse antes que la mente. La respiración entiende el equilibrio antes que las palabras. Y el sistema nervioso, incluso cuando parece agitado, guarda dentro de sí un mapa antiguo que guía hacia la calma. El cerebro humano es un órgano que cambia con cada experiencia, con cada pensamiento, cada reacción, cada sensación. Este proceso, conocido como neuroplasticidad, explica por qué los hábitos emocionales se fortalecen con el tiempo y por qué también pueden transformarse. El mindfulness no es solo un ejercicio mental, es una reconfiguración suave del cerebro que ocurre a través de la atención. Cuando alguien se enfoca en el presente, aunque sea por unos segundos, ciertas áreas del cerebro se activan de manera diferente. La amígdala, que se encarga de detectar peligro, reduce su reactividad. La corteza prefrontal, responsable de la claridad, la toma de decisiones y la regulación emocional, se fortalece. El hipocampo, que participa en la memoria y el aprendizaje, se vuelve más robusto. Estos cambios no son metafóricos, son visibles, medibles, repetibles. Por eso, un momento de respiración consciente no es insignificante. Es literalmente un microajuste neurológico, un recordatorio físico de que el cuerpo puede volver a la calma sin tener que cambiar el mundo exterior. El sistema nervioso también juega un papel fundamental. El cuerpo tiene dos modos principales. El modo de activación, para enfrentar, pensar rápido, resolver, y el modo de descanso, para reparar, sentir, integrar. La mayoría de las personas vive atrapada en el primero, incluso cuando no hay peligro real. Es como si el organismo estuviera siempre corriendo sin llegar a ninguna parte. El mindfulness activa el nervio vago, un canal profundo que conecta cerebro, corazón, pulmones y órganos internos. Cuando se estimula, envía señales de seguridad al cuerpo. Le recuerda que puede bajar la guardia, que puede suavizar los músculos, que puede respirar sin prisa, que no todo necesita una respuesta inmediata. En psicología, la atención plena también tiene un efecto curioso. Interrumpe el piloto automático. La mente suele repetir patrones sin darse cuenta. Las mismas preocupaciones, las mismas historias de siempre. Pero cuando alguien observa un pensamiento sin reaccionar, el patrón se debilita. Se abre un espacio entre la emoción y la respuesta. Un espacio diminuto, pero transformador. Ese espacio es lo que permite ver con claridad, sentir sin ahogarse, pensar sin perderse en pensamientos, responder sin impulsividad. Ese espacio es el corazón de la presencia. La ciencia también explica por qué el mindfulness ayuda en momentos de estrés. Cuando el cuerpo detecta una amenaza, produce hormonas como el cortisol y la adrenalina. Son útiles para sobrevivir, pero se vuelven destructivas cuando se mantienen por demasiado tiempo. La respiración consciente, el enfoque en sensaciones físicas o el simple acto de observar el entorno pueden reducir esos niveles. Lo hacen sin esfuerzo, sin lucha, sin exigir cambios externos, solo a través de la atención. Incluso la percepción del tiempo cambia. Cuando la mente está dispersa, el día se siente corto y acelerado. Cuando la atención se ancla en el presente, el tiempo se expande. Los momentos se vuelven más densos,
más reales, más memorables. La vida recupera su textura. Los científicos lo describen con términos técnicos, pero en la experiencia humana se siente de una manera más simple, como un alivio, como una puerta que se abre hacia adentro, como una certeza tranquila de que la mente no tiene por qué ser un lugar caótico. En esencia, el mindfulness no es magia ni misticismo, es biología, es psicología. Es la mecánica natural de un cuerpo que, cuando se le permite, sabe regresar al equilibrio por sí mismo. Un equilibrio que no se impone, que no se fuerza, que no se persigue. Solo se encuentra en el momento exacto en que la atención decide quedarse. Practicar mindfulness parece sencillo desde afuera. Respirar, observar, detenerse. Pero cuando alguien intenta hacerlo por primera vez, descubre algo diferente. La mente no coopera. Se mueve, corre, interrumpe, reclama. Y es aquí donde comienza la verdadera lucha interior. La resistencia no aparece porque la persona esté fallando. Aparece porque el sistema interno ha aprendido, durante años, a sobrevivir a través del movimiento constante. Detenerse, incluso por un instante, se siente extraño. La mente interpreta la quietud como un riesgo, un espacio donde pueden aparecer pensamientos que se evitaron por demasiado tiempo. Por eso, cuando alguien cierra los ojos y respira, surgen ideas aleatorias, preocupaciones viejas, recuerdos que parecían dormidos. No es distracción, es defensa. El ruido mental no es enemigo del mindfulness, es su punto de partida. Lo que aparece en la mente durante el silencio es exactamente lo que necesita ser visto. Pero al principio cuesta aceptarlo. La persona suele creer que está haciendo algo mal, que debería sentirse más tranquila, más concentrada, más iluminada. La expectativa se convierte en frustración, y la frustración en rechazo. A veces la lucha interior se manifiesta como impaciencia, un deseo de que el silencio funcione rápido, que el cuerpo suelte la tensión inmediatamente, que la mente deje de pensar, pero el pensamiento nunca deja de existir. Simplemente cambia de relación con quien lo observa. Y esa transición toma tiempo. También aparece el miedo. No un miedo evidente, sino un miedo sutil a sentir. El mindfulness obliga a estar presentes en el cuerpo, y el cuerpo guarda historias. Las emociones no resueltas esperan en los músculos, en la respiración, en la postura. Sentirlas puede ser incómodo. Así que la mente inventa distracciones, recordar pendientes, revisar imaginariamente conversaciones, anticipar futuros posibles, todo con tal de evitar entrar en ese territorio más profundo. Otro obstáculo es la autoexigencia. Muchos creen que deben practicar perfectamente, que deben tener la mente vacía, que deben controlar cada pensamiento. Pero el mindfulness no se trata de control, se trata de permitir, de observar sin intervenir, de dejar que el pensamiento llegue, se quede un momento y luego se vaya, sin empujarlo, sin retenerlo. La mente, sin embargo, está acostumbrada a intervenir, a analizarlo todo, a resolver lo que no necesita solución, a comentar cada experiencia, incluso la más pequeña. Callar ese comentarista interno no es fácil y tampoco es necesario. Solo basta con reconocerlo, mirarlo desde una distancia amable, comprender que ese ruido es parte de la estructura humana. La resistencia también aparece en el cuerpo, rigidez en los hombros, inquietud en las piernas, sensación de que el tiempo pasa lento. El cuerpo, igual que la mente, ha aprendido a vivir en alerta.
Cuando se le pide relajarse, no sabe cómo hacerlo de inmediato. Necesita práctica, necesita repetición, necesita permiso. Poco a poco, la lucha interior revela algo importante. La resistencia no es un enemigo que superar, es una señal. Es la prueba de que el cuerpo está intentando adaptarse a una nueva forma de estar. Una forma más lenta, más consciente, menos defensiva. El verdadero conflicto ocurre en ese espacio entre el hábito antiguo y la calma nueva. Es el cruce entre dos formas de vida, la vida reactiva y la vida presente. El cuerpo quiere una cosa, la mente quiere otra, y el silencio colocado en medio actúa como mediador. Con el tiempo, la resistencia empieza a cambiar. Sigue apareciendo, pero se reconoce. Ya no asusta, ya no confunde. Empieza a sentirse como una parte natural del proceso, una puerta que se abre paso a paso, sin prisa, porque la lucha interior no es un obstáculo a la presencia, es la prueba de que alguien está intentando volver a ella. El cambio no llega con ruido. No aparece como un momento grandioso, ni como una transformación inmediata. El cambio verdadero, el que nace del mindfulness, suele surgir en un instante tan pequeño que casi pasa desapercibido. Un segundo de quietud. Un respiro más profundo de lo normal. Una sensación suave en el pecho que antes no estaba. Es un punto de inflexión que no se elige. Simplemente ocurre. La mente, cansada de luchar contra sí misma, se rinde por un momento. Y en ese instante, el mundo se siente diferente. No mejor, no perfecto, solo más presente. A veces, este punto de cambio sucede en medio de una práctica formal. Una persona se sienta, respira, observa su mente correr de un lugar a otro. Siente frustración, siente molestias, piensa en rendirse, pero justo antes de abrir los ojos, algo se detiene. Un pensamiento pasa sin arrastrarla. Una emoción surge sin dominarla. El cuerpo se organiza de forma más ligera. Y ahí está, un segundo de claridad. Un segundo donde la conciencia se queda quieta, sin ruido. Ese segundo es suficiente para cambiar la percepción de todo lo que viene después. Porque revela una verdad que no se había visto. La calma no está afuera. La calma ocurre dentro. Y puede aparecer en cualquier momento. Incluso cuando la mente está llena de pensamientos. Incluso cuando el día se siente pesado. Incluso cuando todo parece moverse demasiado rápido. Pero el punto de cambio también puede llegar durante un gesto cotidiano. Mientras alguien lava los platos, camina hacia su trabajo, escucha la lluvia golpear la ventana. De repente, el sonido se vuelve más claro. La textura del aire se siente distinta. La respiración se vuelve consciente por unos segundos. Es como si la vida tocara el hombro suavemente y dijera, «Mira, estás aquí». Ese pequeño reconocimiento transforma la relación con el presente. La persona descubre que no necesita controlar la mente para estar en paz. Solo necesita verla, dejar que se exprese, permitir su movimiento sin identificarse con él. La observación se convierte en refugio y el silencio en un espacio seguro. Este punto de inflexión también trae una comprensión emocional, que no todo pensamiento es una realidad, que no toda emoción exige reacción, que no todo impulso merece atención. Por primera vez existe distancia, una distancia que no separa,
sino que sostiene. Una distancia que permite ver la vida sin quedar atrapado en cada detalle. El cambio no elimina el estrés, no borra la historia personal, no convierte la vida en una sucesión de momentos perfectos. Lo que hace es algo más profundo. Cambia la manera en la que la mente se relaciona con todo eso. La tormenta sigue existiendo, pero ya no define el clima interno. El ruido sigue llegando, pero ya no ocupa todo el espacio. El cuerpo sigue recordando, pero también aprende a soltar. Este capítulo del viaje no llega con euforia, llega con suavidad, como una comprensión que se despliega lentamente, sin exigencias. La persona empieza a reconocer patrones, ver sus emociones con más lentitud, escuchar su cuerpo con más respeto y notar su respiración como un puente más que como un acto automático. El punto de cambio marca un antes y un después, aunque nadie más lo note. Es un gesto mínimo con profundidad inmensa. La certeza de que la presencia es posible, de que la calma no es un ideal lejano, de que la mente puede aprender a sostenerse en el ahora sin luchar contra sí misma. Y a partir de aquí, la transformación deja de sentirse como un esfuerzo. Se vuelve una inclinación natural, una manera nueva, más amable, más consciente, más humana de habitar la vida. La verdadera transformación del mindfulness no ocurre en los momentos de silencio profundo, sino en la vida diaria, en la forma en que alguien se levanta por la mañana, en cómo respira antes de responder un mensaje, en la manera en que observa sus emociones sin esconderlas. Integrar la calma no es un acto extraordinario, es un tejido lento, casi invisible, que se forma entre los gestos más simples. Al principio, la presencia aparece solo por instantes, unos segundos de respiración consciente, un par de minutos donde la mente se aquieta. Pero esos instantes, repetidos una y otra vez, empiezan a crecer, se expanden hacia otros espacios de la vida. Lo que antes parecía inalcanzable, sentirse presente mientras se camina, mientras se conversa, mientras se piensa, comienza a sentirse natural. La integración ocurre cuando el mindfulness deja de ser una práctica y se convierte en una actitud. No se trata de meditar todo el día. No se trata de controlar la mente ni de evitar pensamientos. Es simplemente estar aquí, con la conciencia suave de lo que está sucediendo en el cuerpo y en la mente. Una presencia que acompaña, que no exige nada, que solo observa. Con el tiempo, la persona nota cambios sutiles. Se vuelve más paciente, no porque se esfuerza en serlo, sino porque su mente reacciona menos. La respiración se mantiene más estable, incluso en días difíciles. El cuerpo descarga tensión sin acumularla tanto como antes. La mente deja de perseguir cada pensamiento y empieza a elegir cuáles merecen atención. Las emociones también cambian su textura. Ya no llegan como avalanchas, sino como olas. No desaparecen, pero se vuelven manejables. La tristeza puede sentirse sin derrumbar. La ansiedad puede aparecer sin dominar. La alegría puede disfrutarse sin miedo a que termine. El mindfulness no elimina emociones, enseña a sostenerlas sin perderse en ellas. En la vida cotidiana, integrar la calma significa pequeñas decisiones invisibles. Hacer una pausa antes de contestar algo desde la impulsividad. Respirar profundamente al sentir tensión.
Escuchar con presencia en lugar de planear la respuesta. Notar el cuerpo antes de que el cansancio se convierta en agotamiento. Son gestos simples que crean una vida más habitable. El mundo sigue siendo el mismo, las responsabilidades siguen allí, los desafíos continúan. Pero algo dentro cambió, la relación con todo eso. La presencia actúa como un ancla, un centro que sostiene incluso cuando el día parece desordenado. La integración también tiene una dimensión más profunda. Con el tiempo, la persona empieza a verse a sí misma con mayor amabilidad. El diálogo interno se suaviza. La crítica deja de ser constante. El perfeccionismo pierde fuerza. Surge una mirada más compasiva hacia la propia historia, hacia los errores, hacia los momentos de vulnerabilidad. La presencia abre espacio para aceptarse, sin dramatismos y sin huir. Lo más hermoso de integrar la calma es que no requiere un esfuerzo consciente constante. La práctica se vuelve parte de la identidad. La mente aprende a regresar sola, sin necesidad de recordatorios estrictos. El cuerpo reconoce el camino hacia la tranquilidad como algo familiar. La conciencia encuentra refugio en la respiración sin que se le invite. Este capítulo no es un final, es una transición. Una forma de decir que la calma no llega como un destino fijo, sino como un acompañamiento constante. Integrarla es aprender a estar con uno mismo sin miedo. Es habitar la vida desde adentro. Es permitir que el presente se convierta en el lugar más seguro. Porque cuando la calma se integra, el mundo no cambia, pero la forma de vivirlo, sí. Hay viajes que no llevan a ningún lugar visible. No terminan en un destino físico, ni en un logro concreto, ni en una meta marcada en el calendario. El viaje del mindfulness es uno de ellos. No avanza hacia afuera, avanza hacia adentro. Y en su recorrido, la persona descubre que regresar a uno mismo es quizá la forma más profunda de movimiento. El cierre de este recorrido no llega con aplausos, ni con una sensación de triunfo. Llega con un silencio distinto al que existía al principio. Un silencio más amplio, más cálido, menos intimidante. Un silencio que no exige vacío, sino espacio. Espacio para sentir, espacio para comprender, espacio para estar. En este punto, la persona mira hacia atrás y nota algo. El ruido mental sigue ahí, pero ya no gobierna. Los pensamientos continúan llegando, pero no arrastran. Las emociones aparecen con su intensidad natural, pero ya no se sienten peligrosas. Es como si el interior hubiera encontrado una nueva forma de respirar. Una respiración más profunda, más consciente, más humana. El regreso a uno mismo no es un instante, es una repetición. Una práctica silenciosa que ocurre cada vez que alguien presta atención a lo que siente, cada vez que abraza una emoción sin juzgarla, cada vez que reconoce un pensamiento sin convertirse en él. La vida se vuelve un continuo ir y venir entre el caos y la calma, entre la mente que se dispersa y la atención que regresa. Ese movimiento es natural. No significa retroceso, significa humanidad. Lo que cambia no es la vida, sino la manera de recorrerla. Antes, cada día podía sentirse como una lucha invisible contra uno mismo. Ahora el presente se convierte en un punto de apoyo, una pausa a la que se puede volver incluso cuando todo alrededor parece moverse demasiado rápido. Este capítulo también revela algo que muchas veces se pasa por alto. La presencia no exige perfección. No requiere disciplina rígida ni concentración absoluta. Requiere ternura, la capacidad de volver a empezar una y otra vez, sin culpa,
de perdonarse cuando la mente corre, de sonreírse por dentro cuando surge el ruido, de aceptar que la tensión también se cansa y que eso está bien. El mindfulness enseña a relacionarse con la vida de una manera más íntima. La luz de la mañana se siente más real. El peso del cuerpo al caminar se vuelve un recordatorio de estar aquí. El sonido de una voz cercana se escucha con más profundidad. Los momentos cotidianos adquieren textura, como si siempre hubieran estado allí, esperando ser notados. El regreso a uno mismo también es un regreso al cuerpo. Un cuerpo que por años sostuvo tensiones, cargas, historias. Un cuerpo que aprendió a proteger más de lo necesario. Ahora, poco a poco, aprende a confiar, a soltar, a sentir sin miedo. La mente, por su parte, aprende a convivir con la incertidumbre, a no exigir respuestas inmediatas, a no crear problemas inexistentes, a permitir que la vida suceda sin tener que anticiparla todo el tiempo. Ese acto de rendirse, no desde la debilidad, sino desde la aceptación, es uno de los regalos más profundos de la práctica. Y así, después de recorrer emociones, resistencias, silencios y descubrimientos, el viaje termina donde empezó, en el presente. Un presente que ya no parece vacío, ni abrumador. Un presente que se siente como hogar. El regreso a uno mismo no es un final. Es un comienzo que se repite cada día. Una forma de habitar la vida con más suavidad, con más claridad, con más verdad. Un recordatorio de que, sin importar lo que ocurra afuera, siempre existe un lugar adentro donde es posible volver. Un lugar donde la calma no es ausencia de movimiento, sino la certeza de estar por fin aquí.